La Ciudad de México es un laberinto de asfalto y acero que ruge sin descanso. Pero si logramos silenciar el ruido de las avenidas y el clamor de los claxones, podemos escuchar un eco, el sonido del agua. Nuestra capital es una metrópoli construida sobre las ruinas de una civilización lacustre. Y entre su caos y su brillo contemporáneo, existen rincones donde la piedra guarda la memoria de imperios caídos y conquistas brutales. Estos no son simplemente barrios, son cápsulas del tiempo, tejidos vivos donde las iglesias del siglo XVI se levantan sobre los cimientos de templos mexicas, y las calles empedradas recuerdan los canales que una vez las cruzaron. ¿Cuántas veces has caminado por estas esquinas sin saber que cada paso que das es sobre siglos de historia dormida? Prepárate, porque después de este viaje jamás volverás a ver la ciudad con los mismos ojos. Comenzamos este descenso a las profundidades del tiempo en un lugar cuyo nombre, Xoco, ya nos habla de su origen prehispánico. En náhuatl significa fruta agria. Hoy, Xoco es conocido por un ícono de la modernidad y la cultura, la Cineteca Nacional, un complejo de diseño audaz que atrae a miles de visitantes. Pero mucho antes de que existieran las salas de cine y las torres de departamentos, Xoco, fundado probablemente en el siglo XIV, era un pequeño asentamiento agrícola, un remanso de tranquilidad rodeado de chinampas y canales que se extendían desde el sur. Su función era vital: alimentar a la inmensa México Tenochtitlán. La vida aquí se medía por el ritmo de las cosechas y la quietud del agua. Era un pueblo, no un barrio. Con la conquista, Xoco mantuvo su humildad, pero no su independencia. La fe impuesta se manifestó en la parroquia de San Sebastián Mártir, levantada en el siglo XVI, con una fachada sobria y digna que aún hoy irradia ese aire de pueblo antiguo, ajeno a la prisa capitalina. Esta iglesia ha sido el epicentro de fiestas patronales, de bautizos y bodas que han marcado el paso de generaciones, preservando un espíritu comunitario que se resiste a morir. El contraste es brutal. En las últimas décadas, Xoco ha sido devorado por la urbanización. Las torres de departamentos y los complejos comerciales han engullido las huertas. Xoco es la prueba más palpable del choque de eras. Las calles empedradas, que antes veían pasar carretas, hoy se llenan de scooters eléctricos. La Cineteca Nacional, ese faro de la cultura de vanguardia, se alza justo al lado de rincones que parecen olvidados. Pero si te detienes y observas con atención, si te alejas del mall y escuchas el silencio, aún puedes sentir el eco de las leyendas que hablan de sus canales perdidos. Xoco es un recordatorio de que, bajo la modernidad, la historia no desaparece, simplemente se oculta, esperando ser descubierta por quienes saben buscar las piedras que hablan. Si Xoco nos mostró la resistencia del pueblo agrícola, otro rincón al sur de la ciudad nos revela el impacto del silencio y la espiritualidad en la traza urbana. Es un barrio tan antiguo que parece sacado de un cuento colonial, Chimalistac. Su nombre, que en náhuatl significa lugar de los escudos blancos, nos habla de su pasado prehispánico como asentamiento agrícola y zona fértil, irrigada por los mismos canales y manantiales que sustentaban la vida lacustre. Sin embargo, su destino fue moldeado por la llegada de una orden monástica. Con la colonización, Chimalistac fue tomado por los frailes carmelitas, quienes lo concibieron como un espacio de retiro y contemplación, un oasis alejado del bullicio y la corrupción del centro español. La intervención carmelita definió su atmósfera para siempre. Los frailes construyeron los caminos empedrados que aún hoy pisamos, trazando senderos que conectaban el convento del Carmen en San Ángel con las huertas que abastecían a la comunidad. El tiempo aquí se detuvo. Sus calles son una colección de postales del virreinato, flanqueadas por altos muros de casonas de los siglos XVII y XIX que parecen resguardar secretos inconfesables. El elemento más romántico y el más fotografiado son sus antiguos puentes de piedra. Estos puentes,
hoy secos, son testigos silenciosos de la vida que fluía por los canales que alguna vez cruzaron Chimalistac. Aunque el agua desapareció, el espíritu del viejo barrio, con sus árboles centenarios que forman túneles naturales y sus jardines ocultos, sigue intacto. Chimalistac no es solo un barrio, es una auténtica cápsula del tiempo, un refugio para quienes buscan escapar del ajetreo moderno y caminar por la historia palpable. Pero si Chimalistac es el eco de la colonia, hay un barrio en el centro histórico que nos lleva al origen mismo de la ciudad mexica, San Juan Moyotlán. Este nombre, que en náhuatl significa lugar de mosquitos, nos recuerda que este sitio era uno de los 4 grandes calpulis, o barrios fundacionales de la inmensa México Tenochtitlan. En su apogeo prehispánico, San Juan Moyotlán era un centro estratégico. Albergaba el Tecpan, la casa de gobierno indígena, y era sede de un bullicioso tianguis, un mercado esencial que atraía productos de todo Mesoamérica. Su importancia era política, social y económica. El esplendor de San Juan Moyotlán llegó a su fin, como todo el imperio, en 1521. Tras la conquista, los españoles lo reorganizaron como la parcialidad de San Juan Tenochtitlán, reubicando en esta zona a la población indígena. A pesar del trauma, el barrio conservó su vitalidad. Sobre los cimientos del pasado se levantó la capilla de San Juan Bautista en el siglo XVI, símbolo de la evangelización. Surgieron también instituciones clave como el Colegio de San Juan de Letrán y el Hospital Real de San José de los Naturales, dedicados a la población originaria. Hoy, el barrio sigue vibrando con actividad. Aunque ya no flota sobre el lago, sus calles albergan el famoso Mercado de San Juan, reconocido por su gastronomía exótica y su ambiente único, un vestigio de aquel tianguis prehispánico. San Juan Moyotlán es la prueba de que, bajo la capa de modernidad, aún late el corazón de la civilización mexica. Si San Juan Moyotlán resistió la conquista y se transformó en un centro vital de la colonia, hay otro barrio que no solo resistió, sino que fue el escenario del fin del imperio mexica, Tlatelolco. Su historia es un símbolo de resistencia, transformación y, trágicamente, de la caída. Fundada en 1338, apenas 13 años después de Tenochtitlán, Tlatelolco nació como una ciudad-estado independiente y rival, pero se especializó en el comercio. Mientras los mexicas se enfocaban en la expansión militar, los tlatelolcas se convirtieron en los grandes mercaderes de Mesoamérica. Su tianguis era legendario. Los cronistas españoles lo describieron como el mercado más grande y próspero que jamás hubieran visto. Un centro neurálgico donde se podía encontrar desde plumas de quetzal y jade hasta mantas de algodón y cacao, con una red de comercio que llegaba hasta Centroamérica. Aunque Tlatelolco fue sometida militarmente por Tenochtitlán en 1473, su mercado siguió siendo el motor económico de la región, pero su verdadero papel histórico llegó en 1521. Mientras Tenochtitlán caía en ruinas bajo el asedio, los últimos guerreros mexicas, dirigidos por Cuauhtémoc, se refugiaron aquí. Tlatelolco fue el último bastión en caer, el sitio exacto donde se consumó la conquista y donde el último emperador fue capturado el 13 de agosto. La memoria de esa derrota está escrita en el Códice Florentino, escrito por frailes y tlatelolcas en el Colegio de la Santa Cruz, fundado en la colonia para educar a los nobles indígenas. Durante el siglo XX, Tlatelolco volvió a ser el epicentro de un drama nacional. En los años 60, el gobierno construyó el inmenso conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco, una utopía modernista para la clase trabajadora. Pero en 1968, la Plaza de las Tres Culturas, el mismo lugar donde cayó el imperio, se tiñó de sangre con la matanza de estudiantes, un evento que marcó a fuego la historia moderna de México. Hoy, la plaza es una poderosa yuxtaposición de ruinas prehispánicas, la iglesia colonial y los edificios modernos. Tlatelolco no es solo un barrio, es la memoria histórica de la nación. Justo en el borde del gran centro ceremonial mexica existía un barrio que era crucial para la supervivencia de Tenochtitlán, San Sebastián Atzacoalco. Su nombre náhuatl, lugar donde está la compuerta o el dique de agua,
nos da la clave de su importancia. Antes de la conquista, Atzacoalco era un barrio estratégico ubicado al noreste de la ciudad, encargado del control y manejo de las aguas del lago. Formaba parte del complejo sistema de diques y calzadas que regulaban el paso del agua dulce y salada, protegiendo a la ciudad de las inundaciones y asegurando el suministro. Era un lugar donde la ingeniería prehispánica se manifestaba en su máxima expresión. Con la reorganización colonial, Atzacoalco se convirtió en una de las parcialidades indígenas. Aunque los canales fueron desecados y la estructura prehispánica se borró con la traza española, la población indígena se aferró a sus costumbres y su historia. La parroquia de San Sebastián Mártir, construida en el siglo XVI, se convirtió en el nuevo centro social y religioso. Hoy, al caminar por las calles cercanas a Santo Domingo y al Templo Mayor, uno pisa sobre lo que fue esa antigua compuerta. San Sebastián Atzacoalco es una ventana a esa época en la que el agua era la verdadera dueña de la ciudad y donde los mexicas demostraron un ingenio hidráulico que aún hoy nos asombra, aunque los vestigios se oculten bajo el pavimento. Es un barrio olvidado, cuya historia, marcada por el agua y la resistencia, sigue escrita en las piedras antiguas. Saliendo del caos central y de la inmensa urbe lacustre, encontramos un barrio cuyo origen se remonta a un pasado que incluso era antiguo para los mexicas. Mixcoac, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de la serpiente de nubes, no nació con Tenochtitlán. Ya existía. Fue un asentamiento poblado desde la época teotihuacana, funcionando como un centro de comercio y un punto de conexión vital en el Valle de México mucho antes de que el águila se posara sobre el nopal. Mixcoac albergó a tepanecas, otomíes y nahuas, y aunque eventualmente fue absorbido por la expansión tenochca, siempre mantuvo una identidad propia, diferente, basada en la fertilidad de sus campos y su ubicación privilegiada cerca de la calzada que conducía a Coyoacán. La llegada de los españoles transformó Mixcoac en un lugar de retiro y placer para la aristocracia, manteniendo aún su esencia rural. Durante la colonia y el siglo XIX, las élites buscaban en Mixcoac un escape del bullicio y las pestes del centro. Se levantaron grandes haciendas y casonas de descanso, rodeadas de amplios jardines que se extendían en la tranquilidad de lo que era entonces un pueblo lejano a la capital. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán, una joya arquitectónica construida en el siglo XVI, atestigua esa época colonial. Pero Mixcoac no solo se distinguió por su historia antigua, también se convirtió en un faro cultural e intelectual. Fue en sus calles donde nació Octavio Paz, el gran poeta y escritor mexicano, y su casa natal, que aún hoy se puede visitar, se convirtió en un santuario del espíritu intelectual que definió su obra. El siglo XX trajo consigo la urbanización, pero Mixcoac, a diferencia de otros, logró mantener un delicado equilibrio. Aún hoy se pueden encontrar vestigios, patios coloniales, callejones estrechos y edificios que, milagrosamente, resistieron el embate del crecimiento. Mixcoac es una prueba viviente de que la historia no solo se adapta, sino que también inspira, mezclando el pasado prehispánico y la tradición colonial con la modernidad de sus universidades y comercios. Siguiendo la ruta del suroeste, nos encontramos con otro barrio de abolengo prehispánico y colonial, Tacubaya. Su nombre náhuatl, Atlacuihuayán, lugar donde se junta el agua, subraya su importancia en el sistema lacustre. Tacubaya fue parte de la Triple Alianza, y su ubicación estratégica lo convirtió en un centro clave para el comercio y la agricultura. Era un lugar bendecido con canales y tierras fértiles, vital para el abastecimiento de Tenochtitlán. Pero, al igual que Mixcoac, Tacubaya brilló especialmente en la época virreinal. Se convirtió en el refugio de la aristocracia, quienes huían del centro para disfrutar de su clima agradable y su distancia prudente. Este destino privilegiado se llenó de palacetes, haciendas y jardines suntuosos. La élite construyó aquí sus casas de descanso, dotando al barrio de una opulencia que marcó su identidad. La parroquia de la Candelaria, con su impresionante arquitectura barroca, sigue en pie como un vestigio de esa era dorada. Pero Tacubaya fue más que lujo, fue un semillero de innovación.
A finales del siglo XIX fue una de las primeras zonas en contar con tranvías eléctricos y en el siglo XX albergó fábricas e industrias que impulsaron el desarrollo. Sin embargo, el crecimiento urbano descontrolado y la integración total a la metrópoli le cobraron factura, haciendo que perdiera gran parte de su antiguo esplendor. Hoy, Tacubaya es una mezcla intensa de tradición y caos. A pesar de los cambios, la Casa de la Bola y el Parque Lira aún recuerdan esa era donde el barrio era sinónimo de tranquilidad y riqueza, un sitio que ha visto la grandeza y la decadencia de la ciudad. Y si de decadencia y redención hablamos, no podemos olvidar el barrio cuya historia está ligada a la caída de un conquistador, Popotla. Su nombre, Lugar de los Álamos, nos habla de un pasado campestre, pero su fama es histórica. Formaba parte de la ruta que conectaba a Tenochtitlán a través de la calzada de Tlacopan, una vía estratégica. Pero Popotla quedó marcada para siempre por la noche lluviosa de 1520, conocida como la Noche Triste. Tras la muerte de Moctezuma, Hernán Cortés y sus diezmados hombres huían de la ciudad. Se cuenta que, al llegar a Popotla, el conquistador se sentó bajo un ahuehuete y lloró amargamente su derrota. El legendario Árbol de la Noche Triste, aunque fue severamente dañado por incendios y contaminación, se mantuvo por siglos como el testigo mudo de la desesperación española. Tras la conquista, Popotla se convirtió en un punto de descanso y tránsito, y la parroquia de San Esteban Protomártir consolidó su importancia religiosa. Aunque hoy es un barrio absorbido por la expansión de la CDMX, aún alberga importantes centros educativos como la Escuela Nacional de Maestros y el Casco de Santo Tomás, manteniendo su relevancia cultural. Popotla nos recuerda que la historia no solo está en los palacios, sino bajo las sombras de los árboles y en las lágrimas de quienes perdieron o ganaron una guerra. En el corazón más auténtico del centro histórico, allí donde el bullicio de la Merced nos golpea con la energía de siglos de comercio, se encuentra otro de los 4 grandes calpulis originales, San Pablo Soquiapan. Su nombre, que en náhuatl significa lugar de aguas enlodadas o aguanosas, nos transporta directamente a la compleja red lacustre que era Tenochtitlán. Rodeado de canales y mercados prehispánicos, San Pablo Soquiapan era un punto clave en la distribución de bienes y alimentos. Era un barrio vibrante, donde la vida giraba en torno al trueque y al ir y venir de las canoas cargadas de mercancía. Tras la caída del imperio, San Pablo Soquiapan fue reconfigurado, integrándose como una de las parcialidades indígenas. Su vocación comercial no solo sobrevivió, sino que se magnificó. Con el paso de los siglos, se convirtió en el hogar del Mercado de la Merced, un centro neurálgico que, hasta la fecha, representa el espíritu inagotable del comercio popular mexicano. Al mismo tiempo, el barrio se distinguió por su arquitectura religiosa. Aquí se alza el majestuoso templo de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, una obra imponente de la Orden Mercedaria, que con su fachada barroca ha sido testigo del auge y la caída de la fe en la ciudad. Hoy, San Pablo Soquiapan sigue latiendo con una energía indomable, un recordatorio de que, bajo el asfalto y el comercio, la esencia comunitaria y la red lacustre del pasado nunca han muerto del todo. Y por último, en lo que hoy conocemos como la vibrante colonia Guerrero, encontramos un barrio cuyo legado se entrelaza con la bohemia y la música, Santa María la Redonda. Antiguamente parte del calpulli de Cuepopán, lugar donde abren sus corolas las flores, era un barrio floreciente en Tenochtitlán, punto de encuentro de artesanos y guerreros. Tras la conquista, se transformó en Santa María la Redonda, tomando su nombre de la forma circular de su plaza principal. La iglesia de Santa María la Redonda, construida en el siglo XVI, se convirtió en el corazón espiritual, un centro que reunía a indígenas, mestizos y criollos, cada uno aportando un fragmento de su identidad a la vida cotidiana. Pero el destino de este barrio se ligó inseparablemente a la música. Su cercanía con la emblemática Plaza Garibaldi transformó a Santa María la Redonda en el epicentro de la bohemia y la cultura popular. Desde hace más de un siglo,
Este ha sido el hogar del mariachi, donde cada acorde y cada traje de charro son un testimonio vivo del folclore mexicano ante el mundo. A pesar de la modernización, Santa María la Redonda sigue siendo un reflejo de la historia más auténtica de la Ciudad de México. Sus callejones, sus vecindades y sus monumentos narran siglos de transformación, manteniéndose como un punto de reunión vital para quienes buscan sentir el alma de la capital al ritmo de un son jalisciense. Hemos recorrido juntos las calles de la historia, viajando en el tiempo desde los asentamientos prehispánicos hasta los barrios que resistieron el paso de los siglos. Desde el sosiego colonial de Chimalistac hasta el grito de resistencia de Tlatelolco, cada rincón de la Ciudad de México es un libro abierto. Las huellas de Tenochtitlán no son solo vestigios bajo tierra, están vivas en la forma en que estas comunidades se organizan, comercian y celebran. Hoy, caminar por estas calles es encontrarse con ese México eterno, un testimonio de civilizaciones pasadas que aún respiran en sus esquinas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos 10 barrios legendarios te sorprendió más por la historia que esconde? ¿Las antiguas compuertas de San Sebastián Atzacoalco o la opulencia de las haciendas de Tacubaya? Cuéntanos en los comentarios si has caminado por alguna de estas calles sin imaginar la inmensidad de lo que guardan. La Ciudad de México es un libro abierto. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que ame la historia y suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más nostálgicos de México. Nos vemos en el próximo video.